fin de semana. Qué bulla, Señor amado. Bueno, primero quiero que se den cuenta de la imagen. La imagen, vamos a hablar de la imagen. Y necesito ayuda para leer. Doménica, ayúdanos con la lectura. Las dictaduras. ¿Qué son las dictaduras? Okay. Es una forma de gobierno totalitaria en la cual el poder recae en una sola persona, los cuales poderes legislativo y judicial son ejecutados por la fortaleza armada de la nación. Las dictaduras en América Latina se instauraron después de un golpe de Estado presentado como un pronunciamiento militar. Ya, entonces miren la imagen del que está allí sobre la democracia. Y así hacen los estados dictatoriales o las dictaduras con la democracia. Tiene pobrecitos aplastados. Entre 1964 y 1984, por eso dicen que la época de dictaduras en Latinoamérica empiezan desde los años 60. Pero en sí, estos regímenes estaban encabezados, direccionados y sustentados por militares. Pero en nuestro país también hubieron regímenes dictatoriales, pero no militares. En México, por ejemplo, no estaban los militares. En Cuba ya estaba el comunismo. Y en Costa Rica fue la única que no estuvo en régimen dictatorial. Es decir, que no hubieron dictaduras. Pero ¿qué sucede en esta época, en estos periodos en los cuales están los dictadores o las Fuerzas Armadas, como nosotros las conocemos, gobernando? ¿Qué sucede en este tiempo? Número uno, se debilitan los movimientos obreros, los que salen a la calle, los que hacen paro, los que hacen huelgas. Ellos ya no pueden protestar. En otras palabras, se va a reprimir la población. Bajo la doctrina o el lema, digo yo, que debemos cuidar la seguridad nacional. Es el lema de ellos. Por lo tanto, el pueblo es reprimido. Nadie puede salir, quejarse, ser libre, no hay libertad. Ahora, ¿cuáles son las características comunes de estas dictaduras que se dieron en Latinoamérica? Ayúdanos, Milena, leyéndonos, por favor, organizador gráfico. Buenos días. Características comunes de las dictaduras latinoamericanas de seguridad nacional. Responden a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y de crisis económica. Apoyo logístico de inteligencia y asesoría de Estados Unidos. Idea de refundación de la sociedad, la economía y la política. Persecución a la oposición, especialmente de izquierda, existen violaciones a los derechos humanos. Apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país. Ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados. Leo la figura. Mi papel en el gobierno militar, bueno, yo no sabía de las torturas, solo de las demencia. Yeah. Ok. Este es lo característico en todas estas dictaduras. Número uno, mire cómo aparece ahí, apoyo logístico e inteligencia y asesoría de los Estados Unidos. Escuela de las Américas. La idea supuestamente fundamental es la seguridad nacional. Sacar adelante la economía social y la parte política, porque como hay estos partidos políticos tienen problemas, fricciones, entonces
quieren derrocar un gobierno, entonces viene el redentor, que son las Fuerzas Armadas, y para estabilizar el país toman el gobierno, supuestamente momentáneamente, pero sabemos que no era así. Vamos a ver más adelante los regímenes o periodos militares que se dieron específicamente en nuestro país. Entonces, supuestamente que ellos apoyan, ¿verdad?, al pueblo, pero no es así. Ellos apoyan a los grupos dominantes, a los que tienen el dinerito. Ahora, una vez que llega una junta militar o una dictadura militar, se va a hacer la voluntad de ellos. Y ya sabemos quiénes están detrás de esta junta militar o de estos militares que hacen que los gobiernos demócratas caigan. Estados Unidos quiere resguardar todo lo que pasa en América Latina. Y hay presidentes que no están de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. Y uno de estos presidentes, si hablamos de Ecuador, fue José María Velasco Ibarra. Por eso le enviaban a derrocarlo con las Fuerzas Armadas, pero ya vamos a ver más adelante. Entonces dice, el poder militar se forjó debido a el lugar preponderante de las Fuerzas Armadas en el Estado, el perfecto conocimiento de sus países y sus realidades, la inestabilidad que sucede a partir de los años 60, fue generando frustración entre las Fuerzas Armadas. Supuestamente las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo cómo estaban siendo gobernados los países, bueno, y comienzan a intervenir en la parte política. Ellos no tienen nada que ver en la parte política, chicos. Ellos lo que tienen que hacer es resguardar el país, la soberanía, pero como tienen un buen maestro que es Estados Unidos, ellos empiezan a intervenir en la parte política. El adoctrinamiento de sus oficiales en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, y el temor de sectores más privilegiados que avanzaron el dominio enemigo interno. Hay una guerra civil cuando es dentro de un país y, oh sorpresa, Estados Unidos, en bien de esa comunidad, en bien de ese país, envía a los redentores o salvadores. Y hubo una operación que se llamaba Cóndor. ¿De qué se trataba? ¿Quiénes la integraban? La operación Cóndor es una acción articulada entre los servicios de inteligencia de la Escuelita de las Américas, salieron de los servicios de inteligencia de los distintos países que estaban en dictadura: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y puede ser Perú. Pero lo bueno es que aquí no aparece Ecuador. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta operación Cóndor o de esta agencia de inteligencia? Fue el intercambio de información sobre personas comunistas, socialistas, perseguidos políticos. Si de Perú se iban 2, 3 perseguidos políticos, se huyeron a Brasil, allí estaba la inteligencia también militar. Los apresaban, los desaparecían. Cuando hablamos de desaparición, significa que los asesinaban. Por eso ustedes ven este listado gigantesco. No les interesaban si eran hombres, mujeres o jóvenes. En esta etapa dictatorial, miles de personas desaparecieron. Y ya sabemos por esa operación Cóndor. La crisis económica debilita los gobiernos militares. Ellos no saben gobernar un país. Y es la verdad. Militares a su destacamento, a su área de seguridad, pero ellos no estaban direccionados para gobernar un país. Así que empieza la crisis. Duró 20 años este régimen militar en lo que es América Latina. Así que empieza ya desde 1984 a restaurarse la democracia y es el fin del dictatorialismo o de las dictaduras. Ahora, ya empieza la redemocratización de la región. Surgen regímenes políticos que se caracterizan por, número uno, cuando estamos en época de dictaduras, el pueblo no tiene ni voz ni voto. Se hace lo que dicen los militares o las personas que se ha declarado totalitario. Lo que está viviendo Venezuela en la actualidad, lo que vive Cuba, lo que vive China, lo que vive Corea del Norte. Bueno, entonces, una vez que llega la democracia, ¿qué sucede? Hay que llamar elecciones.
las elecciones rápidamente para tomar un gobierno demócrata. Se deben hacer los juicios políticos porque se dan violaciones de derechos. Como los militares asumen el poder, ellos violan, lo primero que hacen es violar nuestro derecho de la libertad. Entonces, se llama juicio político a cada uno de estos participantes, personajes principales de las dictaduras. Fuerte presencia de los militares en la política. Sí, aún pueden estar, pero ya no van a participar directamente de ella, porque las Fuerzas Armadas son llamadas para resguardarnos, para cuidarnos, pero en la época de las dictaduras no pasó eso. Existen y deben hacerse reformas económicas neoliberales. El capitalismo llega aquí. En la mayoría de los regímenes, aunque con fuerte oposición de los sindicatos. Los sindicatos son los que se realizan en las empresas que velan el bienestar de los trabajadores. Bueno, ¿qué sucedió en este tiempo? Mire la pobreza. Había pobreza a pobreza extrema. El 46% de la población latinoamericana estaba en una pobreza. Pero si estamos siendo gobernados por alguien que supuestamente estaba cuidándonos por la seguridad nacional, ¿por qué hubo tanta pobreza? Porque estas personas solo estaban en bienestar de ellos y una pequeña masa, nada más. Ahora sí nos vamos a las dictaduras en nuestro país. Ya fuimos a Latinoamérica y nos vamos a nuestro país. ¿Cómo estuvo este régimen de dictaduras en nuestro país? Definición de lo que es una dictadura. Es un régimen político por la fuerza o violencia. Político, pero yo también le agregaría un poder político, régimen político militar. Por la fuerza o violencia, que concentra todo el poder en una persona o un grupo, ¿verdad? Que reprime los derechos. Mire lo que hace, reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Y empezamos en nuestro país, que a partir del siglo XX el Ecuador vivió 5 intervenciones militares. La número 1 fue en la Revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. La número 2 fue la intervención militar que se dio el 22 de octubre de 1937 a 1938 por Alberto Henry. Luego tenemos la Junta Militar que ocurrió, ¿verdad?, en 1963, cuando fue derrocado el presidente Carlos Julio Arosemena. Vamos a ver la característica de esta Junta Militar. Dice, este gobierno fue aplaudido. ¿Por qué? Encienda su cámara, Nicole. Por ser fue uno de los grandes reformistas del Estado. Y sus habitantes requerían en ese momento de urgencia. Pero el lado negativo es que como eran dictaduras, ellos eran totalitarios, eran autoritarios. Ellos hacían como les parecía, como les convenía, así que existió una gran represión en esta época, de 1973 a 1966. Luego tenemos los gobiernos de José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra no fue militar, pero sí se declaró dictador y empezó su gobierno en 1968. Ahora, fue 5 veces presidente. ¿Cómo las personas o cómo el pueblo puede reelegir y hacer 5 veces presidente a un hombre que era un dictador? Y se subió el costo de la vida y canceló las obras iniciadas en los gobiernos anteriores. Fue un hombre que trabajó en bienestar del pueblo. Las Fuerzas Armadas lo derrocaron en un golpe de Estado. Mire, 3 veces fue derrocado en un golpe de Estado y el líder fue el general comandante Guillermo Rodríguez Lara. Esa fue la primera vez que fue derrocado por Guillermo Rodríguez Lara. Ahora, cuando llega Guillermo Rodríguez Lara al poder, ¿verdad? Después de haberlo derrocado en 1972 a José María Velasco Ibarra, gobernó 4 años. Y también fue parte del triunvirato en 1976. Esta fue la 5ª intervención militar, el triunvirato, fue la última. Entonces,
me llama mucho la atención José María Velasco Ibarra, y me acuerdo que hace mucho tiempo, muchos años atrás, mi abuelo fue secretario por un tiempo de José María Velasco Ibarra, y yo le decía que cómo ese hombre pudo haber sido tantos años, cuántas veces reelegido, y me dijo, Ana, primero era un gran orador, por eso él tenía un lema, dame un balcón y seré presidente. Es decir, que él sabía llegar a las masas, y cuando él hablaba, a mí se dan hasta la gente lloraba de la emoción de escucharlo, a la gente le encantaba escucharlo hablar, porque llegaba a las personas, por eso lo reelegían nuevamente. Ahora, dice, este hombre era tan honesto que él murió en la pobreza. Él no cogía nada de lo que no le pertenecía, que por cierto, ahora ya no existen esos políticos. Así que él fue un político que influenció mucho en la población. Por eso fue presidente 5 veces. Fue 30 años, es decir, políticamente hablando. Y en 3 ocasiones fue derrocado. Ahí está su gobierno en 1934, 1935, y luego viene la Junta Militar en 1963 a 1966, luego nuevamente es elegido presidente José María Velasco Ibarra en 1968 a 1972, luego aquí lo derroca Guillermo Rodríguez Lara en 1972 a 1976, y por último está el triunvirato, que fueron 3 los que estuvieron ahí, y también fue parte de Guillermo Rodríguez Lara. Es decir, que desde 1934 a 1979 nuestro país pasó por épocas dictatoriales. En 1979 terminan las dictaduras, y lo primero que hay que hacer es llamar a elecciones, y regresa la democracia al Ecuador con la llegada del presidente abogado Jaime Roldós Aguilera. Este hombre que también era un magnífico orador, desde siempre y hasta siempre, viva la paz. Entonces desde ahí nosotros ya termina el régimen militar, y en 1980 es elegido presidente el abogado, el doctor Jaime Roldós Aguilera. Y así terminan toda esta época de dictaduras. Ahora sí, vamos a nuestras preguntitas. Nos vamos a las preguntas, chicos. Los países de Latinoamérica siempre han sufrido de una mala forma de gobierno. La verdad es que las dictaduras afectan directamente a nosotros, la población. Cuando alguien se proclama dictador, hay que hacer su voluntad. Hay dictadores que han llevado a la pobreza, como Cuba, como Venezuela, que están actualmente pasando este problema, pero hay países como China que sí han salido adelante, pero les ha costado muchísimo, porque todo lo hacen como a la fuerza, y si tú no estás a favor del régimen, te mandan a desaparecer, como le saben decir ellos, que es asesinato, es verdad, lo hacen. Te hacen persecución, te persiguen a tu familia, hasta que tú dejes de realizar actividades que van en contra de las dictaduras. Para mí la dictadura es un comunismo. La verdad es que para mí es un sinónimo, dictadura, comunismo. Primera pregunta. ¿Qué son las dictaduras? ¿O qué es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Melanie, enciende la cámara. Elizabeth. Dayana, ¿qué es una dictadura? Régimen político por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Muy bien. Entonces, nos quitan todos nuestros derechos. Esa es la verdad. ¿En qué década se inician las dictaduras en América Latina? Azul. ¿En qué década empiezan las dictaduras militares en América Latina? ¿En qué década? Ay, señor, qué bulla. Arroyo, ¿en qué década?
Eso vimos en las diapositivas anteriores. Estábamos hablando de una década en la cual empiezan las dictaduras, pero en toda América Latina, como que en masas, aquí, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Civinta, déjenme ir anotando los que no están participando. ¿En qué década? ¿En qué década empiezan las dictaduras militares? ¿Tienes abierto el audio? No te escucho nada. Nicole, escribe. Entre el año 1964 y 1984. Muy bien. En los años 60 empiezan las dictaduras militares. Ya en los años 80, gracias a Dios, y empezaron a desaparecer. Muy bien. ¿Cuántas dictaduras militares se dieron en el Ecuador? ¿Cuántas dictaduras militares, Doménica? Belecela. ¿Cuántas dictaduras militares se dieron en el Ecuador? Las nombré. ¿Cuántas dictaduras militares hubieron en el Ecuador, verdad? ¿Cuántas? Sin fecha. Quiero en total. ¿Cuántas? 33. No. Imagínate tantas dictaduras. María, Parco, ¿cuántas dictaduras militares se dieron? ¿Cuántas dictaduras? Las nombré algunas veces mientras leías las diapositivas. ¿Cuántas dictaduras militares? A ver, Dayana, ¿cuántas? 2. No. Pero por lo menos no me dijiste 33. ¿Cuántas dictaduras, Dylan Morán? 3. ¿Cuántas? 3. No. ¿Cuántas dictaduras militares? En un puño de su mano. Azú, enciéndeme la cámara. Vega. Vega, ¿cuántas dictaduras? Buenos días, hermano. ¿Cuántas? Esperen, creo que eran 4. Creo que escuché así. Ya dije yo cuántas. No están atentos. Acabo de decir cuántas dictaduras militares fueron. Dime, Lady. 5. Así es, yo dije un puño de mi mano. 5 dictaduras se dieron en el Ecuador. La última, Nicole. ¿En qué año se dio la última dictadura? Año en que se dio la última dictadura. En 1976. Tuviste cerca, tienes que virar el 6. 1979. 1979. Esa fue la última dictadura militar, gracias a Dios, en nuestro país. Aunque han habido intentos de golpe de Estado, ¿se acuerdan el de Correa? Pero los militares estuvieron a su favor. En el tiempo de Bucarán, bueno, ustedes han de haber estado muy pequeñitos o todavía no estaban, de Bucarán, en el tiempo de León Febres Cordero, allí sí, los militares quisieron tomar por un momento, tomaron el poder porque apresaron al presidente León Febres Cordero, pero el hombre muy astuto llegó a un acuerdo con ellos. Ok, chicos. Voy a dejar de compartir.